Ahí está. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien por ahora? ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahí ya puse a grabar, así subimos la grabación del encuentro de hoy y para los que quieran mañana también, ¿sí? Y como les puse en el mensaje que si es necesario habilitar un espacio para el sábado, lo hacemos. Para si hay algún compañero que no pueda asistir, digamos, traté de encontrar un horario que no les choque con otra materia, aunque quizás es un poco ajustadito a algunos que estén terminando su día de trabajo, pero bueno, lo dejamos grabado para todos y en todo caso también el sábado podemos habilitar un espacio, ¿sí? El que lo quiere y el que lo necesite, por supuesto, no es obligatorio para nada. Así que ahí ya puse a grabar y vamos a subir las grabaciones de estos encuentros de apoyo. Así que bueno, ¿les parece que hablemos del parcial en cuanto a hacer yo pensaba, ¿no es cierto?, hacer un recorrido sobre los temas, repasamos o vamos nombrando los temas y si hay preguntas sobre eso, vamos haciendo, van preguntando y vamos hablando entre todos, ¿sí? De a uno, por supuesto. Y después, bueno, otra cosa, recuerden que el parcial no van a hacer, por ejemplo, de preguntar alguna definición, porque obviamente ustedes cuentan con el material, sino que va a ser algún tipo de alguna cuestión práctica, ¿no? Para que ustedes puedan identificar, digamos, algo, digamos, de lo conceptual, o quizás pedirles que relacionen un concepto con el otro, o la importancia de algo que les permita a ustedes poner en juego lo que han leído, ¿no es cierto? Pero no van a hacer tampoco ejercicios que requieran que ustedes tengan que poner un ejemplo, porque a veces vieron que armar un ejemplo en un examen quizás puede llevar tiempo, a uno no se le ocurre, entonces la idea es que sea lo más sencillo posible y que si hay una situación práctica que ustedes tengan que identificar alguna cuestión conceptual, yo ya darles, ¿sí?, el ejemplo o la situación problemática, ¿se entiende? Cosa de que ustedes no tengan que perder el tiempo, digamos, en pensar un ejemplo, ¿sí? Porque acordamos en que iba a ser en el día, entonces que iba a ser como más concreto. Pero no va a haber nada que no hayamos visto en la clase, ¿sí? Y la idea es, digamos, que les vaya bien a todos, así que tampoco va a ser, digamos, difícil o tirarles a matar. No sé cómo les ha ido a ustedes en los parciales que ya han tenido en estas semanas. ¿Cómo les ha ido? Profe, Sí, Paola. buenas tardes, ¿me escucha bien ahí? ¿Se escucha bien, Paola? No me queda bien en claro si va a ser a desarrollar entonces, o usted, por lo que cuenta usted, es como que no es un múltiple choice, pero tampoco, no le No, estaría pero el entendiendo cómo desarrollo, sería. Paola, no puede ser algo que yo te pida que hagas un gran desarrollo porque tenemos un tiempo acotado, ¿no es cierto? Entonces las respuestas van a ser más bien que ustedes tengan que desarrollar, no va a ser, digamos, extenso, digamos. No, no, está bien, o sea, es a desarrollar, pero no de manera, digamos, así como dice Claro, usted. no, totalmente, porque no les daría a ustedes los tiempos, ¿no? Claro, Así que en ese como sentido venimos, piensen tranquilo. claro, como veníamos ahí respondiendo a su pregunta, veníamos con 2 exámenes de múltiple choice. Claro. Tenemos el sábado otro que también es múltiple choice. Bueno, medio como que era, digo, ¿cómo será este examen? Por eso estaba media la Claro, no, incertidumbre el con los múltiple compañeros. choice, ¿te acordás que lo habíamos discutido y que nos parecía, bueno, a mí me parecía y varios coincidían en que era como complicado plantear todo un examen múltiple choice porque hay respuestas a ver, que para una misma situación pueden ser varias respuestas posibles, ¿no es cierto? Porque decíamos, bueno, un mismo problema lo podemos abordar desde lo cualitativo o de lo cuantitativo. Si yo justifico bien cualquiera de esas dos opciones, serían válidas, ¿no es cierto? Entonces, como que en muchas cosas de nuestro taller, no hay como definiciones, digo, absolutas, ¿se entiende? Entonces, lo que más importante es que ustedes puedan decir, bueno, yo creo que sería así por tal motivo, que vos lo puedas argumentar, ¿sí? Acá pregunta, estaría bueno que nos digan los temas. Bueno, los temas tienen que ver con lo que nosotros estuvimos viendo en las clases. Si quieren podemos arrancar, podemos ir viendo los temas y vamos parando con cada uno, ¿les parece? ¿Sí?
Bueno, lo que yo voy ahí está la 1, en la clase 1, para ir repasando, ¿no? Las clases, en la primera clase que nos encontramos, en realidad más, a ver, para que estoy entrando, está Constanza entrando, fue sobre todo, bueno, la presentación obviamente del taller, e hicimos un recorrido, ¿sí? Un recorrido sobre el proceso de investigación, ¿no es cierto? ¿Cómo es ese recorrido del proceso de investigación? Que ustedes seguramente lo traían, no seguramente, lo traían ya, que decíamos porque era el formato de taller, porque no arrancábamos de cero, porque ustedes ya vienen con una base, tienen una experiencia de haber trabajado esta temática, porque han tenido en sus tecnicaturas el tema de la metodología, ¿no? Entonces, bueno, en la primera clase, para ir recordando, lo que nosotros hicimos es entonces ese recorrido de cómo es un proceso de investigación, ¿sí? Planteado por dos autores, habíamos tocado también Sampieri. Una cosa de algunos de los que me preguntaban era, ¿leo solo a Sampieri? Vieron que yo en cada clase yo les digo qué es lo que tenemos que leer, y que en algunos casos yo les decía, bueno, tenemos este autor y tenemos este otro que es Sampieri. A ver, los dos autores van a abordar lo mismo, le va a poner cada uno su matiz. Obviamente que si vos lees a Sampieri tenés, digamos, un conocimiento, digamos, general de todo, pero nosotros fuimos mechando a algunos otros autores como para plantear así como una variedad, ¿no? Entonces, digo, ¿qué es lo que uno tiene que leer? Y bueno, lo que nosotros marcamos, a ver si puedo proyectar. A ver, voy a proyectar. Lo que nosotros marcamos en cada clase como material, ¿sí? Y entonces nosotros no nos vamos a salir de eso, no vamos a preguntar otra cosa que no sea eso. Estoy acá con la primer clase que les decía que fue introductoria y que fue explicar ese proceso de investigación, ¿no es cierto? Que todos ya más o menos lo tenemos claro, cuáles son los pasos, ¿sí? Y no fue más que eso. O sea que en la primera clase podríamos decir Profe, que de hecho yo, hay una chica que quiere entrar, hay una alumna que quiere entrar y no puede, no la acepta. Ahí está, Javier y Cecilia. No, es Ana igual, pero... No me apareció Ana. Decirle cualquier cosa que salga va a entrar. Me apareció recién Cecilia. Dale, a ver si aparece. Gracias. Sí, en esos casos es mejor salir y volver a entrar. A ver. Entonces, en la primera clase no hubo una bibliografía, digamos, que ustedes tuvieran que estudiar porque fue una presentación y una puesta en común de lo que nosotros, con lo que nosotros venimos, ¿no es cierto? Con qué info venimos acerca de lo que es investigación. Así que la clase 1 de esa primera clase, lo que tenemos es la presentación en PowerPoint y, digamos, un pequeño así repaso acerca de las fases de un proceso de investigación. Nada más. Así que ahora vamos a la 2, que ahí es donde empezamos a ver contenidos. Todavía no apareció la compañera, ¿eh? No me está apareciendo el pedido de ingreso. Bueno, segunda. No sé si se está viendo ahora. La clase 2. ¿Están viendo la clase 2? Sí. No, profe. No, profe, no se ve. Ahí salgo. Ahí vuelvo otra vez. Ahí está, ahora sí la van a ver. Y aquí entonces empezamos a contar con los materiales con los cuales vamos a trabajar, ¿no es cierto? Bueno, tenemos entonces en la clase 2, nosotros vimos qué tema. Acá preguntaba la compañera, bueno, ¿cuáles son los temas? Bueno, el primer tema que nosotros vemos, así que podemos ir tomando nota, es el diseño de investigación, ¿sí? ¿Qué es un diseño de investigación? ¿Sí? La definición, ¿sí? Después, tipos de diseño, ¿se acuerdan? El diseño estructurado y el diseño emergente. Y esta idea de con cuál, digamos, coincidían, ¿no? Que hablábamos de que el diseño estructurado se relaciona más con las investigaciones del tipo cuantitativo, y las flexibles, los diseños flexibles que le llamaban los autores, ¿sí? Se lo relaciona más con los tipos de investigación
cualitativa. ¿Estamos hasta ahí? Y también entonces sería, en este primer punto es el diseño de investigación, que tiene que ver, ¿se acuerdan? Con las decisiones, ¿no? Que uno va a ir tomando como investigador, que van marcando el rumbo, ¿no es cierto?, de la investigación. Y entonces ahí se planteaban estos dos tipos de diseño, y que nosotros luego lo relacionábamos con qué tipo de investigación. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta ahí? ¿Se acuerdan de eso? A ver, ahí los leo, a ver si... Sí, dice María. Dice que sí. Bien, perfecto. Vamos hasta ahí. Entonces, primer gran tema o concepto serían el diseño de investigación, ¿no es cierto? Bueno, luego empezamos a ver algunas, la diferencia entre, en relación con estos diseños, como decía, con lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿sí? La relación entre los diseños y el tipo de investigación cuantitativa y cualitativa. Hasta ahí vamos bien, y esto después luego en otras clases también lo profundizamos. Bueno, después, en esta misma clase, lo que vimos es respecto de los temas de investigación y el problema de investigación, ¿sí? Nosotros acá, no sé si ya lo están viendo, que era el título del tema, la delimitación del problema, la operativización, que operativización luego es lo que quedamos nosotros, pero lo que nosotros vimos en esta clase fue, en general, desmenuzando este proceso de investigación. Después vamos aún más, digamos, profundizando. Bueno, en este caso, lo que nosotros vimos es cómo esa delimitación, ¿no es cierto?, del problema, ¿no? Y que no era lo mismo un tema, ¿se acuerdan? El tema era lo general, y dentro de ese tema yo podía como circunscribir a un pedacito de ese tema que iba a ser mi problema para investigar, ¿sí? Acá es un poco cómo se va indagando acerca de la búsqueda de información, ¿no? el estado de ese tema o de ese asunto, ¿sí? Poder ir recabando esa información como para poder tener los primeros, digamos, elementos, ¿no? Dentro de eso, también en esta clase vimos la importancia de lo que es la formulación de los objetivos, ¿se acuerdan? Objetivos generales y objetivos específicos, ¿sí? Y también aprendimos algunos conceptos básicos que luego vamos a ir desarrollándolos, que por ejemplo el tema del marco teórico, ¿se acuerdan? El marco teórico, en qué consistía. Algunos conceptos importantes que yo me acuerdo, y acá ahora lo estoy viendo en la presentación de PowerPoint, que yo se lo fui marcando con negrita, ¿sí? Como conceptos así como sobresalientes que tienden o que van hacia lo mismo, que tiene que ver con ese problema de investigación, ¿sí? Entonces, la importancia de la delimitación del problema, ¿sí? Que nos va a llevar a una formulación de objetivos, objetivo general, objetivos específicos. Nos va a mencionar el tema de la unidad de análisis, que es algo que trabajamos, pero bueno, aquí nos la presentan, el concepto teórico, ¿sí? Y también el tema de la muestra, digamos, todos estos elementos, cómo se van, digamos, articulando a lo largo del proceso, que luego, como digo, lo iremos desarrollando. Pero básicamente, entonces, en esta clase 2, que es la primera, nosotros lo que hemos visto es el diseño de investigación, ¿sí? ¿Cuáles son las decisiones que implican un proceso de investigación? Vamos a ver, entonces, gran tema, diseño de investigación. A ver, los leo. Hacemos este repaso y después hacemos las preguntas, ¿les parece? Ahora salgo y voy a proyectar entonces la tercera clase. Ahí va, un segundito. Ahí proyectamos. Ahí va. Bueno, en la clase 3, ahí nos metemos de lleno en la diferencia en las investigaciones de tipo cualitativo y cuantitativo, ¿sí? Aquí tenemos
las diferencias entre ambos, ¿sí? Bueno, y aquí también tenemos la bibliografía con la que trabajamos, ¿sí? Tenemos a Sautou, ¿sí? Y a Sampieri también, capítulo 1 y capítulo 1 de cada uno de los materiales. Los dos hablan de lo mismo, nosotros tomamos sobre todo al material de Ruth Sautou y otros autores, y lo complementamos con Sampieri. ¿Sí? Eso es lo que uno puede repasar respecto de esta clase. Bueno, bien. Espero que hayan visto cuando pasó, que ahora estamos en un gráfico, ¿no?, que nos plantea la relación entre teoría, objetivos y metodología. Cómo todo tiene que ver con todo y están relacionados, ¿no? Cómo se influyen, ¿no? La teoría y sobre todo Ruth Sautou es la que plantea, digamos, además tiene un libro que se llama Todo es teoría, ¿no? O sea, cómo la teoría influye en toda la investigación, ¿no? La teoría que nosotros construyamos, que nosotros elijamos y que vamos construyendo nuestro marco teórico, van a ayudar a poder dar una mejor definición de esos objetivos y, a su vez, tanto la teoría como los objetivos, tanto el objetivo general y los específicos, nos van a marcar qué tipo de metodología nosotros vamos a elegir, ¿sí? Bien. Y aquí hablamos bastante en esta clase acerca de, por ejemplo, del marco teórico, de este primer elemento, ¿no? El marco teórico y cómo se compone este marco teórico. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de lo general a lo particular? Si yo tengo una gran teoría y después algún aspecto de esa teoría, una teoría que se desprenda de esa gran teoría, si la encuentro, ¿no es cierto? Recuerdan que también hablamos que a veces pasa que para trabajar en un determinado proyecto de investigación quizás no encontremos una teoría que nosotros podamos tomarla como base, sino que puede ser algún recorte de alguna teoría, ¿sí? O puede ocurrir que estemos en un tema tan novedoso que nuestra investigación sea más del tipo exploratorio, ¿sí? En donde no tengamos tantos elementos, ¿no? Y también avanzo y lo relaciono con una de las últimas clases, en donde se planteaba, por ejemplo, que en el caso de los estudios cualitativos, ¿se acuerdan que se va construyendo ese marco teórico en el proceso de la investigación? Esa es una característica que, o sea, eso es un ejemplo de la flexibilidad que tiene un diseño en el caso de los estudios cualitativos, ¿sí? Bueno, entonces, aquí algunas definiciones respecto del marco teórico, ¿sí? Y se puede ir armando ese apartado de la investigación, ¿sí? Avanzo un poquito, después preguntarán. Entonces, marco teórico... Profe, perdón. Sí. Otra compañera que no puede entrar. Guadalupe, ahí está, Guadalupe sí. Ahí está, gracias. Y Claudia. Listo, ahí está. Perfecto. Ustedes vayan tomando y volvemos, yo les hago el repaso de los temas y después vamos a las preguntas, ¿sí? Bueno, entonces, marco teórico, luego tema objetivos, sería el segundo gran elemento. ¿Qué son los objetivos? ¿No? ¿Cómo se formulan? ¿Sí? Y cómo es esta relación con la teoría y la metodología. Y después el tercer elemento, que es la metodología, de esa triangulación, ¿no? Entre teoría, objetivos y metodología. Entonces vemos teoría, objetivos y ahora metodología, ¿sí? Que son definiciones, ¿no? ¿Qué es la metodología? ¿Sí? Y después vienen algunas diferencias respecto de las investigaciones cuantitativas con las cualitativas, ¿sí? Algunas preguntas que se iban planteando y cómo se respondían en el caso de una metodología cuantitativa y una metodología cualitativa, ¿sí? Eso, si quieren, ahí después lo profundizamos. Entonces, entre las investigaciones cualitativa y cuantitativa, ¿sí? Luego vimos un ejemplo de cómo es la conformación de un marco teórico, que siempre se trata de lo general a lo particular o de lo más abstracto a lo más concreto. Ahí en el material está bueno porque está súper bien explicado. ¿Sí? Y después, a ver, ¿qué más tenemos?
Acá nuevamente el marco teórico, cómo se pueden encontrar diferencias en el caso de las investigaciones cuantitativas y cualitativas, ¿sí? Después, ¿qué más? Seguimos con eso, y después tenemos las metodologías cuantitativas y cualitativas, qué métodos y técnicas utilizábamos. Esta partecita, por ejemplo, en este apartado, es a modo de enunciación, porque es lo que viene ahora en las próximas clases. Vamos a trabajar con eso, ¿no? ¿Qué técnicas de recolección de datos podemos utilizar? ¿Sí? Es decir, en base a esto, ¿cuáles van a ser los métodos que nosotros vamos a utilizar? En este apartado, obviamente, no hay mayor profundidad en el capítulo, simplemente se mencionan, ¿sí? Como para que ustedes sepan ubicar, digamos, en una investigación cuantitativa y en una investigación cualitativa, qué métodos y técnicas implican cada uno de ellos, ¿sí? Pero no es algo que sea, digamos, no podría ser una pregunta mía en el trabajo, en el examen, porque no es el tema en sí de la clase que nosotros vimos, ¿sí? Simplemente se menciona y es algo que vamos a ir desarrollando. Bueno, y luego yo les había extraído algunas diferencias, digamos, como para seguir profundizando en el enfoque cualitativo y cuantitativo, que lo seguimos nosotros en la clase siguiente. Así que repasando, clase 3, ¿qué tenemos? Tenemos la diferenciación entre la metodología cuantitativa y cualitativa. ¿Y qué vimos? Vimos los 3 grandes componentes, ¿sí? Que son teoría, objetivos y metodología, cómo se relacionan entre sí, y fuimos desmenuzando un poquito cada uno de ellos, ¿no? Respecto de la teoría, a través del marco teórico, los objetivos y la metodología, que implica la metodología, ¿sí? Para el caso de las investigaciones cuantitativas y cualitativas. Y hasta ahí estamos con esa clase 3. Bueno, vamos a la 4, repasando los temas. Vamos a la 4. Ahí ya pongo a proyectar. Nidia. Ahí está. Sí. Hola, Nidia. Yo no había encontrado en la clase 4 el PowerPoint. ¿No? A ver, ahora entramos. Termino acá y lo buscamos. Qué raro. Ahora nos fijamos. A ver. Dice clase 5. No, no está, profe, el PowerPoint. ¿En serio? ¿La presentación de la 4? A ver. Pasa ahí a estoy las 5 entrando. directamente. Ya va. Ahora estoy entrando a la hora de... Está la clase grabada, pero no el PowerPoint. Ay, mira, bueno, ahí ya lo reviso. Ahí ya lo reviso, ¿sabes? Y si no está, lo solucionamos a la brevedad. Ahí estoy entrando en el aula virtual. Clase 3, clase 4. Ah, mira vos, tenés razón, ya lo estoy subiendo. Ahí. Ahí me fijo. ...27 de abril. Bueno, ahora lo voy a revisar, Isa. Gracias por el dato. Ahora lo subo. Bueno, ahí se está viendo, ¿no es cierto? Lo que nosotros continuamos fue lo que habíamos visto en la clase 3, ¿no? Que tiene que ver con la continuidad de las diferencias y similitudes, entre el enfoque cuantitativo y cualitativo, y entonces yo le armé como unos escritos más simplificados aún de lo de Sampieri, ¿sí? Ahí también era sobre Sampieri, yo se los reduje, digamos, o lo hice un poquito más acotado, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre ambos enfoques, ¿sí? De acuerdo, digamos, sobre distintas definiciones, ¿no? Por ejemplo, cómo se da la interacción entre el investigador y el objeto o el fenómeno de investigación. ¿Se acuerdan del tema de la distancia
que plantea un enfoque cuantitativo respecto de un cualitativo en donde el investigador estaba como se metía dentro de ese problema, ¿no? Hay una relación como de más de cercanía, ¿no? Un involucramiento, ¿se acuerdan de eso? Bueno, después, por ejemplo, ¿qué valor tiene la teoría en un enfoque cuantitativo respecto de uno cualitativo? Algo les dije recién, ¿no? Lo cuantitativo es como que está tan bien estructurado, digamos, ese diseño tan estructurado, tan rígido, que te exige que vos puedas hacer un desarrollo de ese marco teórico para después ir al trabajo de campo. Y en el caso de los enfoques cualitativos, era flexible, y entonces en ese sentido la teoría, si bien era importante, pero se podía seguir trabajando a lo largo del proceso, ¿sí? Lo mismo que la revisión, por supuesto, de la literatura. No se agota, como en el caso de las investigaciones con un enfoque cuantitativo, ¿sí? ¿Qué otras diferencias más respecto de las hipótesis? ¿Se acuerdan que siempre lo hablábamos? Las hipótesis, ¿en dónde están? ¿En los cualitativos o en los cuantitativos? Bueno, en los cuantitativos siempre es exigible, y en los cualitativos no es exigible, pero siempre se intenta dar alguna hipótesis o alguna conjetura que nos sirva al menos como para guiarnos en el trabajo de investigación, ¿sí? O sea que explícita o implícitamente los enfoques cualitativos tienen hipótesis, pero no como una cosa así, como un requisito absolutamente necesario, como en el caso de los enfoques cuantitativos. Después, la muestra, ¿no? La muestra va a variar. En el caso del enfoque cuantitativo también, ya como que se predetermina, ¿no es cierto?, a quiénes y a cuántos nosotros vamos a ir a indagar, y en enfoque cualitativo existe nuevamente esa flexibilidad, ¿no es cierto? Después, bueno, había como varios, ¿no? Varias de las características para poder diferenciar un enfoque cuantitativo de uno cualitativo. Y con eso, digamos, terminamos esa clase. Ahí salgo. Y ahí después, mientras ustedes me están hablando, ahí lo subo. Ahí. Aguántenme un segundito que ahí estoy abriendo. Ahí estoy abriendo. Ahí está. Ahí pongo proyectar. A ver. Paren que ahí no me está permitiendo proyectar. Un segundito. A ver. Un segundito que está lento. Profe, ¿puede ser que el power de la clase 4 esté en la clase 5? Sí, ahí está. ¿Sabes por qué? Ahora yo lo iba a revisar bien. Porque hubo una clase que nosotros no fue una clase teórica, sino que hicimos una revisión de los trabajos de investigación. Eso fue lo que pasó. Ahora lo voy a revisar cuando termine acá y abrimos, digamos, para que ustedes hagan las preguntas, ahí yo lo voy arreglando, pero es como vos decís, esa clase en donde no hay presentación es porque ahí yo quería corroborar entrando a la clase, ¿no? Esa fue la que hicimos nosotros, la revisión de los trabajos. ¿Ahora se ve? Ahí ya puse a proyectar la próxima clase. Espero que se vea. En la clase siguiente, lo que vimos, entonces hasta acá lo que habíamos visto es la diferencia entre los enfoques cuantitativos y cualitativos. En esta clase profundizamos lo que era lo cuantitativo, ¿no? Y vimos algunas cuestiones que aplican más a la investigación cuantitativa, ¿sí?
lo primero que vimos fue algo que quizás ustedes habían visto en sus estudios de la tecnicatura, que eran los alcances de la investigación. ¿Se acuerdan que había tipos de estudio exploratorios, descriptivos, explicativos, ¿sí? Explicativos, correlacionales, ¿sí? Esos tipos de, estos alcances de la investigación tenían que ver con el problema que nosotros habíamos elegido, que es lo que pretendíamos conseguir, ¿no? Porque los exploratorios, como les decía anteriormente, eran sobre problemas, asuntos en los cuales no había mayor conocimiento o mayores investigaciones realizadas al respecto, entonces la misma palabra nos dice, ¿no es cierto?, vamos a ir explorando, digamos. Entonces ahí, por ejemplo, plantear hipótesis tampoco tiene como mucho sentido. Después, estudios descriptivos, como dice la palabra, en donde nosotros vamos a tratar de describir ese problema, ¿no? Y eso lo vamos a poder plantear a través de hipótesis. Después, los tipos de investigación correlacional eran cómo se van relacionando, Nidia. o de qué manera. Sí, perdón. Nidia, hay un micrófono abierto y no se entiende lo que decís, se escucha entrecortado. Ah, bueno. Ahí vamos a ver. Yo veo que están todos apagados, capaz que lo apagan ahora. Vuelvo entonces un segundito. Bueno, buenísimo. Bueno, vuelvo. Estaba hablando, Isa, acerca de los tipos de estudio, ¿sí? Dentro de las investigaciones cuantitativas, ¿no? Poder determinar si es un estudio exploratorio, descriptivo, explicativo o correlacional, ¿sí? Esto está planteado también en el material de Sampieri, como lo marca la clase, el capítulo que nosotros vemos, pero recuerden que aplica para las investigaciones cuantitativas. ¿Está claro? Bien. Y entonces lo que nosotros hicimos es una descripción de cada uno de esos estudios, exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. ¿Sí? Y fuimos viendo algunos ejemplos. Eso es básicamente, y nuevamente digo, aplica para los trabajos cuantitativos, ¿sí? Y el segundo momento de la clase fue empezar a hablar acerca de las hipótesis, ¿sí? Hipótesis. Entonces, en esta clase hemos visto alcances de los estudios, ¿sí? Para el caso cualitativo, y todo sobre hipótesis, ¿no? De lo que vimos de hipótesis es, bueno, las definiciones que hay respecto de hipótesis, ¿no es cierto? Cuándo podemos tener hipótesis y cuándo no, ¿no? Y poder ir relacionando con esos tipos de alcance de estudio que vimos, exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, cómo serían las hipótesis en cada uno de esos casos, ¿sí? Aquí lo importante es saber cuándo sí o sí tenemos que aplicar hipótesis, ¿sí? Establecer la hipótesis, aunque los autores dicen, aunque no existan, algo se plantea, algo supone acerca de ese problema, que luego veremos si es como pensábamos o no. Pero bueno, pensar en la importancia de la hipótesis. ¿Para qué sirve la hipótesis en una investigación? ¿Sí? Y que en el caso de las investigaciones que son más estructuradas, que corresponden con los estudios cuantitativos, las hipótesis tienen que estar presentes, ¿sí? No así en los casos de los estudios cualitativos. Y dentro de hipótesis, nosotros empezamos a ver algo que también es algo que nosotros lo vimos en la última clase, pero que no entra, ¿se acuerdan? Que no va a entrar en lo de la última clase, que tenía que ver con todo el proceso de operacionalización, ¿se acuerdan? Que es en lo que nos quedamos. Bueno, el concepto de variable, nosotros aquí lo planteamos, digamos, como para introducirlo. ¿Por qué? Porque las variables son componentes de las hipótesis, ¿sí? En los estudios cuantitativos, ¿sí? Entonces, las variables que eran esos conceptos que nosotros vamos a extraer de nuestro marco teórico, ¿no es cierto? Y que los vamos a operacionalizar, ¿sí? Para poder medirlos, ¿sí? Entonces, ese concepto se va a transformar en una variable, ¿sí? Que la vamos a incorporar. Y en la hipótesis lo que se plantea siempre son relaciones entre dos o más variables, ¿sí? O las describimos, o queremos establecer relaciones o situaciones de causas, de causalidad, como en el caso de los estudios con alcance explicativo, ¿no? Se pretende buscar la causa de,
¿sí? Bueno, entonces, en todos estos tipos de hipótesis lo que está presente son las variables, que las variables vienen a ser esos conceptos que nosotros extraemos de nuestro marco teórico, pero que le encontramos la vuelta como para que sean medibles, ¿sí? Bien, y después, características generales de las hipótesis. Y los tipos de hipótesis, ahí está entrando más, ahí vamos a Sol. Tipos de hipótesis, que tampoco se la tienen que saber, como yo les decía, digamos, a lo max, digamos, al detalle, ¿no es cierto? Porque, digamos, es como, no sería necesario. A nosotros hoy nos importa saber qué son las hipótesis y poder, sí, quizás relacionar cómo serían esas hipótesis en el caso de estos tipos de estudios, ¿no? Explicativo, en el exploratorio no, pero correlacional, ¿sí? Descriptivo. Hasta llegaríamos, ¿sí? Bueno, ¿y para qué sirven las hipótesis? Y creo que estaríamos... Y ahí estamos. Entonces, dos grandes temas de esta clase fueron, entonces, los alcances de las investigaciones en el enfoque cuantitativo, ¿sí? Que era esto exploratorio, descriptivo, explicativo, relacional, y qué son las hipótesis, y cuáles son las características y para qué sirven las hipótesis. Y hasta acá estamos con esta. Ahora dejo de proyectar un segundo. Y vamos un segundito. Y nada más, porque en la próxima clase, que fue nuestra última clase, lo que empezamos a ver el tema de la construcción del dato y la operacionalización. Así que esta clase no iba a entrar, era básicamente la operacionalización. Entonces volvíamos a la cuestión de la variable que la habíamos presentado en la clase anterior y a partir de allí empezábamos a ver el tema de cómo se va construyendo ese dato, nuestra investigación, y cómo sería el proceso de operacionalización de estos conceptos barra variables, ¿sí? Porque en el caso de las investigaciones cuantitativas, esos conceptos se transforman en variables. En el caso de las investigaciones cualitativas, se le puede llamar variables, hay otros autores que no le llaman variables, pero también se trata, en el caso de lo cualitativo, de tratar de medirlo. Medirlo quizás no en términos numéricos, como en un estudio cuantitativo, pero tratar de medirlo de alguna manera. Entonces, si repasamos, acá yo lo voy poniendo en el chat, y me van ayudando. Entonces, lo primero que vimos nosotros es el diseño de investigación. Bueno, primero, fue un repaso, ¿no? Obviamente no tuvimos que estudiarlo, lo que era el proceso o fases de la investigación, ¿sí? Ese sería el primer tema, que en realidad no era para estudiarlo, sino simplemente que fue un repaso. Pero bueno, está bueno tenerlo a mano. Aparte, ustedes van a contar con las cosas a mano, ¿no es cierto?, para poder hacer el trabajo. Luego, el diseño de investigación. ¿Sí? Ese fue nuestro primer tema, ¿sí?, con material, digamos, para la lectura, ¿sí? En el diseño de investigación, entonces, teníamos, a ver qué otro concepto, si fueron tomando nota, dentro de la clase del diseño de investigación, vimos los tipos de diseño, vimos qué es el diseño de investigación, los tipos de diseño, ¿sí? Los tipos de diseño, ahí lo anoto también, diseño de investigación, tipos de diseño de investigación, que eran los flexibles, ¿sí? Y los estructurados, ahí lo voy anotando, ¿eh? Y su relación, ponemos acá,
con los enfoques cuantitativos y cualitativos. ¿Bien? Bueno, y después lo que vimos es cómo es la definición, en esa misma clase, ¿no es cierto?, la delimitación del problema, ¿no? Y aquí veíamos el tema de los objetivos, ¿sí? Objetivos generales y específicos, ¿se acuerdan? Objetivos generales y específicos. El problema de investigación ya lo vimos. Marco teórico, unidad de análisis y sí, muestra. Ahí están las definiciones de marco teórico, que después en la otra clase nosotros lo desarrollamos, marco teórico, viste, con conceptos así como fundamentales, que después en la próxima clase lo fuimos desmenuzando. Marco teórico, unidad de análisis, y ahí me va a faltar uno, que ya lo pongo. No quiero que se nos escape nada. No, los objetivos ya estaban, bien, perfecto. Unidad de análisis y marco teórico. Ahí está. La muestra, bien Paola, bien Paola. Y hasta aquí, entonces, llegamos. Clase 2. Ahora vamos, de la clase 3, los conceptos que nosotros trabajamos fueron teoría, objetivos y metodología. ¿Sí? Teoría, objetivos y metodología. ¿Sí? Esos tres componentes y los fuimos desmenuzando a esos tres. ¿Sí? Cómo es la relación entre los tres. Y en términos generales, así como títulos para dar, ¿no? Obviamente uno profundiza en cada uno de esos tres componentes, ¿sí? Y a ver qué otra cosa más. Y con eso está esa clase. Ese es como es el gran tema de esa clase, ¿sí? Ahora vamos a la otra. Ahí está. Y en la otra vimos de las diferencias y similitudes entre enfoque cuantitativo y cualitativo, ¿sí? Ese es el gran tema en cuestión, exacto. Ahí está, perfecto, Celeste, perfecto, Paola. Bien, eso es todo lo que desarrollamos en la clase. Y ya nos vamos terminando. A ver, ahí va. Las diferencias, perfecto. Estoy repasando ahí para que no se me escape nada. Ahí está. Alcances de la investigación, ¿sí? Sería en el enfoque cuantitativo, vimos alcances de la investigación, que era exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Siempre hablando del cuantitativo. Y el último tema, como ustedes pusieron, es hipótesis. Entonces, ¿qué sería? Yo no les voy a preguntar, bueno, dígame una definición de un alcance de investigación descriptivo. No tendría sentido, como les decía la otra vez, porque ustedes cuentan con el material. Lo que yo podría preguntarles podría ser que, digamos, teniendo en cuenta que es un enfoque descriptivo y un alcance de estudio descriptivo y un estudio explicativo, bueno, que pueda reflexionar acerca de cuáles son las diferencias. O podría yo darles un pequeño enunciado y preguntarles, según ese enunciado, ¿qué tipo de alcance de investigación sería? ¿Se entiende? Y fundamentar. Entonces, el conocer ustedes qué es cada una de las cosas, obviamente que les va a dar mayor fuerza a esas respuestas que, como le decía la compañera, no van a ser grandes desarrollos, porque de hecho ustedes vieron que yo lo que traté en estas clases es de ser lo más conciso en cuanto a la lectura, ¿no? Porque es un espacio de un taller, entonces
¿Es necesaria para nosotros los contenidos teóricos? Por supuesto, porque eso nos va a ir guiando a lo largo del taller. Pero, digamos, por lo menos mi intención es que no sea, digamos, tanta la carga de lectura que ustedes tengan que hacer y que sea como lo más, digamos, concreto posible. Entonces, aquí lo que va a ser importante es que ustedes sean como precisos, ¿no es cierto?, en las respuestas. Pero bueno, para darles un ejemplo que me estaban preguntando cómo sería, ¿no? Entonces digo, no sería preguntarles qué es tal concepto, den una definición, sino de alguna manera poder establecer algunas relaciones o comparaciones, o plantearles algunas situaciones hipotéticas, unos enunciados a partir de los cuales ustedes puedan identificar algunos de los conceptos que nosotros estuvimos trabajando. ¿Se entiende más o menos? Pero no se asusten, no va a ser para nada, no es mi idea que sea nada que les pueda, digamos, perjudicar. Entonces, lo que yo digo es que entonces uno lo que tiene que hacer es repasar esos materiales, ¿sí? Y digo, no van a tener mayores problemas. No es estudiárselo de memoria, no lo necesitan, es simplemente para saber, bueno, y tenerlos a mano, pero saber a dónde tengo que buscar, ¿no es cierto? Si la pregunta del examen trata sobre tal tema, bueno, yo saber a qué texto puedo referenciarme para ir y leerlo en ese momento, pero porque ya lo estudié, porque ya lo leí, pero me va a servir, por supuesto, me va a servir para dar más fuerza, ¿no? Obvio que si yo hago una pregunta respecto de que ustedes tengan que comparar un concepto con otro, ¿sí? O en el caso de un estudio cualitativo o cuantitativo, obviamente que uno no tiene que poner tal cual, ¿no es cierto?, lo que encuentra en el material, no puede copiar, sino que tiene que ser una elaboración propia, digamos. Y lo que nosotros habíamos planteado, Valeria, era poder utilizar las 3 horas, dar el margen de las 3 horas del martes, ¿sí? Nosotros tenemos 2 horas, pero sabemos que ustedes entran a las 20 con el profe. Entonces, la idea era darlo a partir de las 17, sí, desde las 17 habíamos dicho, hasta las 20. No va a ser para 3 horas, pero dar el margen de 1 hora más o menos para que por si tienen algún problema, vienen en alguna cuestión de conectividad, la idea es, va a ser en el formato de tarea, ¿sí? En el formato de tarea, en el aula virtual, entonces ahí van a estar las consignas, ustedes pueden descargar el archivo, responderlo y luego subirlo al archivo, ¿sí? Así que va a ser con la función de tarea en el aula virtual. En ese periodo yo voy a estar atenta, conectada, si ustedes necesitan o les pasa algo, puede ser, nos pasó en un examen el día lunes, que había una estudiante que no sé por qué no le funcionaba el tema del Moodle, y bueno, sí, va a ser por Moodle, María, y bueno, entonces en ese momento lo resolvimos y que hiciera las respuestas, ¿no es cierto?, y que nos enviara por correo. Digamos, esa sería la solución, o sea, que si hay un problema de que les pase algo con la plataforma, que siempre pasa alguna cuestión de imprevisto, debiera funcionar bien, pero digo, si llega a pasar algo, es para que lo resolvamos en el momento. Así que en ese horario, en esa franja horaria, obviamente que yo voy a estar pendiente de cualquier consulta que ustedes hagan, ¿sí? Que obviamente que sea para resolver esta situación, ¿sí? Pero bueno, no va a ser más allá de eso, así que serían de 17 a 20, pero no serán más de 3, 4 preguntas, pero con una resolución, digamos, que no les va a llevar las 3 horas, van a tener ese changüí. Pero bueno, vieron por las dudas, que alguno tenga algún problema de conectividad, qué sé yo. Cualquier cosa que pueda ocurrir, establecemos ese margen de 3 horas. ¿Está? Bueno, hasta ahí hablo yo. ¿Hay algún punto que a ustedes les parezca que debemos profundizar como para mañana, por ejemplo, a quienes les interese conectarse nuevamente? ¿Hay algún tema que ustedes quisieran que desarrollemos, que volvamos a retomar? Les pregunto, así lo preparamos. Si no, lo otro que se puede hacer es también ustedes, en base a lo que estuvimos hablando recién, poder hacer, que hagan un repaso ustedes del material, y si hay algo que no han leído, poder repasarlo, y entonces vienen con alguna pregunta así, digamos, concreta. Pero si hay algún tema que a ustedes les parece que no les queda claro, que les resulta complicado, ustedes me dicen, y entonces en base a eso lo tomamos y lo desarrollamos. Algún tema que a ustedes les interese profundizar.
a mí, en mi opinión, me parece que en la mayoría, pero no entra en lo de operacionalización, Sol, acuérdate. La última clase, que es de operacionalización, no entra en el examen. Solo esta hipótesis. Solo esta hipótesis. Lo que les decía es que a mí me parece que quizás para algunos significó quizás profundizar un poquito o retomar, porque capaz que hace ya un tiempo que habían dejado, digamos, esta cuestión de metodología desde que se recibieron. Entonces, para algunos quizás fue refrescar, en otros casos profundizar, pero me parece que no hay nada de lo que hayamos visto que es algo absolutamente nuevo para ustedes. Me parece a mí. Y además por lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Ustedes siempre aportan, digamos, dan cuenta, digamos, de que tienen el conocimiento. Lo que pasa que a veces pasa que uno pasa mucho tiempo y si no lo ejercita, obviamente que hay que ponerse como refrescar la memoria, digo, pero no me parece que hayan sido temas que nosotros hemos trabajado que sean absolutamente desconocidos para ustedes, a eso me refiero. ¿Algún tema? Lo de operacionalización no entra en el examen, Sol, así que tranqui con eso. ¿Algún tema que a ustedes les interese poder desarrollar para mañana? Y lo agendamos. Y si hay algún compañero o compañera que no pueda por una cuestión laboral o de otros problemas, que yo sé que entre ustedes están conectados y que necesiten, podemos organizar mañana, ya acordar para un ratito el sábado, para quienes lo necesiten, ¿sí? Pero bueno, capaz que hoy, después de que así como fuimos repasando, ¿no? Los grandes temas, si ustedes quieren pueden pegarle ahí una leída a los materiales y entonces mañana capaz que surjan algunas inquietudes o digamos, algo que no quede claro. O si alguna hora quiere tirar alguno de los temas para que los abordemos mañana, no hay problema. Nidia, te consulto, de lo que estuve, habla Betty, perdón, buenas tardes. Betty. De lo que estuvimos viendo no encontré nada, no anoté nada de cualitativo, solamente todo cuantitativo. De lo cualitativo sí, cuando vimos, nosotros dedicamos una clase, ¿sí? La clase de los alcances de los estudios y de la hipótesis, eso era netamente cuantitativo. Pero en la anterior clase, cuando vimos las diferencias y las similitudes de enfoque cualitativo y cuantitativo, ahí tenés un montón de cualitativo, ¿sí? Y en la anterior, cuando vimos el tema de los diseños, cuando arrancamos, ¿no? En la clase 2, el tema de diseño, ahí fuimos mechando, digamos, sobre lo cualitativo. ¿Sí? Quizás a lo que vos te referís, no hubo una clase que sea cualitativo. Solamente, no, eso no hubo. Porque fuimos en las clases ir mechando qué pasa en el cualitativo y qué pasa en el cuantitativo. Y le dedicamos una exclusiva, digamos, un encuentro exclusivo para el cuantitativo, por que es el que requería esta cuestión de poder definir el alcance de estudio, ¿no? Lo exploratorio, correlacional, etcétera, etcétera, que eso solamente aplicaba para lo cuantitativo, ¿sí? Pero si eso es a lo que te referís, es correcta la observación, no hay una clase específica de cualitativo, pero sí vimos, si vos te fijás desde la clase 2, sí fuimos todo el tiempo tratando de contraponer un enfoque con el otro. Pero está, digamos, sobre todo en el encuentro que habla de las similitudes y diferencias entre ambos. Ahí tenés bastante, que en eso nos basamos en el texto de Sampieri. Claro, sí, pero fui tomando nota de todo y claro, había puesto ahí en esa parte nomás cualitativa. Claro. Pero dale, bárbaro, gracias. Es para, bueno, dale. Lo que preguntabas para mañana. Perfecto. María dice, un ejemplo podría ser para ver cómo podemos relacionar los conceptos. Tal cual. Sí, así como, por ejemplo, viste en esa clase que vimos esa triangulación entre objetivo, teoría y metodología, que iba explicando esa relación, esos conceptos, podría ser algo parecido, ¿no? Cómo relacionamos, no sé, digamos, alguno de los componentes de ese proceso de investigación con otro componente, ¿sí? O, por ejemplo, que ustedes puedan explicar cómo se da ese componente para diferenciarlo en un enfoque cuantitativo o cualitativo, ¿sí? Y bueno, y después estas pequeñas como enunciados o situaciones donde ustedes puedan establecer, digamos, o identificar algunos de los conceptos que nosotros vimos, ¿no? ¿Sí? O, por ejemplo, relacionar
algún pequeño planteamiento del problema con los objetivos y que ustedes me digan, bueno, ¿cuál les parece que sería el mejor objetivo que aplicaría? Pero la idea respecto de los ejemplos o de estas situaciones hipotéticas, lo que yo les decía es que mi idea es ya dárselos planteados, cosa de que ustedes no pierdan tiempo, ¿no es cierto?, en construir un ejemplo, que a veces tarda, ¿no es cierto? Van a ser 3/4 preguntas, ¿vale? No más que eso. No más que eso. Va a ser un poquito, no sé, en múltiple choice, ¿cómo les habrá ido? ¿Enseguida tienen ustedes el resultado en múltiple choice? ¿Les fue bien? Hasta ahora al menos nosotros tuvimos de derecho nomás. Y bueno, generalmente bien. Ahora Bueno, bien. Estoy aterrorizada con la clase del sábado, que no sé por dónde empezar, me tiene loca la clase, te juro. La mesa llena de libros, así ¿Es que... de derecho esa? ¿La de ¿cómo se llama la otra materia que tienen ustedes? Y gestión de sistemas de información. Temas de gestión de información. Esa es, ¿no? ¿Complicada? ¿Esa materia es complicada? Sí. Ay, ay, ay. Bueno, en esa no les podría ayudar. Claro, y esa es la que tenemos el sábado. Por eso cuando decías, te reagradezco el tema, bueno, para más o menos ir puntual, porque nos va a dar muy pocos días. En el caso mío estoy a full con sistemas porque como no le agarro la onda, entonces estoy a full con esa. Y bueno, después me va a dar muy poquitos días para estudiar desde el sábado, mi interno, hasta el martes que tengamos tu parcial. No, mira, yo una cosa que haría, por ejemplo, si tuviera que estudiar esta materia, iría tomando, bueno, lo que estuvimos hablando hoy, o las presentaciones de PowerPoint, que es donde, digamos, donde se marca qué es lo importante, y tomando los textos de esas clases. Entonces yo me haría un esquemita, porque como sé que voy a contar con los materiales, como digo, no es necesario que yo me aprenda la definición de tal cosa, ¿se entiende? Entonces, me parece que una buena estrategia podría ser como un relevamiento de la bibliografía o hacer un esquemita y decir, bueno, sobre tales conceptos tengo que ir a tal autor, por ejemplo. Entonces, esas 3 horas te dan tiempo como para que vos vayas a ese texto, si sabés a cuál ir. Ahí está el punto, me parece, ¿no? Si sabés a cuál ir, podés, porque son pocas páginas, ¿vieron? Lo que nosotros tenemos por cada clase no son muchas páginas. Entonces, si yo los tengo marcados, algunos que son súper más con la compu, marcan en los mismos PDF, marcan, sombrean, qué sé yo, digamos, reemplazan eso de andar con los marcadores, ¿no? En el papel, o algunos imprimen, ¿no? Pero digo, para mí, una estrategia que yo me plantearía, por lo menos en esta materia, no sé en las otras, ¿no? Como yo voy a poder contar con el material, creo que lo importante es saber dónde yo puedo buscar o identificar determinados conceptos, a qué autor yo debería recurrir, ¿no? Y tener los materiales, si no los imprimí, tenerlos guardaditos en una carpeta, ¿sí? Y entonces saber, en mi apunte, saber, bueno, si preguntan acerca de marco teórico, bueno, ¿a qué autor debería recurrir? Y entonces ahí, sí, va a ser Moodle, Karina. Entonces, a partir de las 17, el día martes, van a tener habilitado el examen, ¿sí? Como una clase más, ¿vieron? Como cuando está planteado, como una, en vez de decir clase tanto, vamos a poner examen parcial de la fecha que habíamos quedado, que cae el martes, el día 8 de junio, ¿sí? Entonces vos vas a ingresar y ahí está la tarea. Ahí la vas a descargar, el archivito con las consignas, lo trabajás, ¿sí? Y luego lo subís. Es eso nada más. Pero bueno, eso, mi consejo, yo haría eso, digamos, a los fines prácticos, ¿no? Tendría hecho como un mapita sobre dónde yo tengo que recurrir sobre tal y tal tema, ¿sí? Así que por eso digo, repasando las filminas de las presentaciones de PowerPoint, la voy contrastando con los materiales y ahí yo creo que van a tener un buen digamos, mapeo y para saber. Y obviamente darle la lectura, ¿no? No es mucho. De acá al martes, ponele que el sábado que dicen que tienen parciales, le pueden destinar el tiempo como para poder leerlo, pero además porque digo, no es algo que ustedes empiezan de cero, si ustedes prestaron atención en las clases, ¿sí? Y obviamente si fueron llevando la lectura al día, pero fabuloso. Pero me parece que no va a resultar, digamos, como muy complicado, ¿sí? Y además porque acá lo importante va a ser que las respuestas estén bien argumentadas, ¿no? Como digo, puede ser que un mismo problema yo lo pueda abordar desde un enfoque cuantitativo o cualitativo.
y eso es una decisión que yo tomo, ¿no? Obviamente que hay algunos problemas, que se complicaría de una forma o de otra, pero por lo general se pueden plantear, ¿sí? Desde las dos perspectivas. Entonces, aquí lo importante sería, bueno, yo decido adoptar un determinado enfoque y lo importante va a ser lo que yo argumente, ¿no? Y entonces ahí lo que yo argumente tiene que ver con lo que yo estudié respecto del enfoque cuantitativo y del enfoque cualitativo, ¿no? Porque ahí nosotros vimos en el material, bueno, un enfoque cuantitativo es mejor para conocer determinadas cosas, en el cualitativo, ¿sí? Es un poco que ustedes puedan demostrar que pueden comprender la diferencia entre ambos, ¿sí? Es eso nada más. ¿Les parece? No sé si ahora están abandonando, capaz que tienen clase ahora, ¿no? Capaz. Los tienen con todo, con las clases a ustedes. Sí. ¡Por Dios! Yo pensé que era un poco más relajado el ciclo complementario. Bueno, y después ya la clase que viene les voy a contar unas novedades lindas, pero se las dejo para después. Bueno, a ver, entonces, para no molestarlos más, ahora en cuanto me habilite el Meet, poder subirlo porque tarda como un rato. Ay, ojalá que puedan promocionar todo. Es mi intención, por lo menos, que les vaya bien. Bueno, en cuanto me permita el Google Meet poder subir la clase de hoy, del encuentro de hoy lo subo, ¿saben? Armo como un pequeño apartadito. Y si les parece, los que puedan poder releer o revisar, digamos, los temas, yo mañana también habilito el espacio y se abren las preguntas, ¿les parece? Bueno, no los molesto más, entonces. Para los que quieran, nos vemos mañana. Y si algún compañero necesita porque no pudo conectarse, mañana lo resolvemos, ¿sí? Para el sábado. Bueno, que descansen, bueno, no mucho, pero bueno, a full, estudiando. Nos vemos mañana. Chau, chau.